Pues los principios pedagógicos es lo que nos marca, ahora sí, el plan y programas de estudio. Ahí, como es nuevo, hubo una reforma, sí, que empezó con Peña Nieto. La reforma empezó a partir de primero y segundo grado. Se supone que íbamos a continuar en tercero, cuarto, quinto y sexto, pero ya no se llevó a cabo, está trunco. Luego llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y le cambiaron de nombre a la nueva escuela mexicana y siguieron con el mismo plan de estudios que tenía este Peña Nieto, pero nada más le cambiaron de nombre. Los principios pedagógicos, ahí nos los marca, pero el problema está que muchos los confundimos con los aprendizajes esperados. Desde el 2011 lo venimos manejando, los principios pedagógicos del nuevo modelo educativo. En esencia es lo mismo, porque todo esto lo veíamos en el perfil de egreso del alumno, que cómo era idóneo que saliera de primaria. Poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso. Eso lo sacó el gobierno de Peña Nieto. Decían que la escuela al centro le empezaron a llamar. El segundo, tiene en cuenta los saberes previos del estudiante, ¿sí? Hay que empezar a partir de ahí, porque muchas veces el maestro piensa que el alumno no sabe nada. Y ahorita con tanta información que hay, claro que los niños saben, por eso es necesario ver qué saben. El acompañamiento en el aprendizaje. El acompañamiento en muchas escuelas se lleva un programa piloto que se llama asesoría, donde están los que asesoraban a otros compañeros. Todo eso pues, era muy interesante porque podíamos ver cómo un niño le enseñaba a otro. 4, conocer los intereses de los estudiantes. Dicen que debemos de preguntarle al alumno qué quiere aprender. En preescolar se puede, en primaria como tal ya es muy difícil de manejar. Hablar la motivación intrínseca del alumno, ¿sí? ¿Cómo vamos a motivarlo? Muchas veces los maestros ni siquiera tenemos motivación. Podemos verlo ahorita en la actualidad con algunos compañeros que mandan copias y ahí me las regresas contestadas. Cuando me las regresan, ni siquiera soy bueno para revisar. Me las mandan y le digo, ya estuvo bien. ¿Sí? Entonces el motivar pues, nos lleva a muchos aspectos. De entrada, pues, tenemos que estar motivados nosotros para poder motivar a nuestros alumnos, hacerle ver el lado positivo, tratar de hacerle amena a la clase, ¿no? Eso para mí sería motivar al alumno. 6, reconocer la naturaleza social del conocimiento. Muchas veces no nos enfocamos en lo que tiene en su entorno el alumno. Por ejemplo, podemos tener formación cívica que nada más lo veíamos por verlo o simplemente hablábamos de lo que venía en el libro, leíamos y contestábamos y ya. 7, propiciar el aprendizaje situado. Muchas veces no propiciamos, nada más repetimos y hacemos pues una mención de lo que viene en los libros. Hay veces en que usan guías escolares y las guías pues nada más contesta sí, no, encierra en un círculo y pues de ahí no pasa. Y no es ni siquiera aprendizaje. Propiciar el aprendizaje nos lleva mucho más allá de todo esto. En ocasiones el aprendizaje, es más, no se puede ni dar ni siquiera en los libros, se puede dar de manera práctica. Ahorita que nos toca en cuarto grado ver lo que son las partes de la flor, ¿cómo lo puedo llevar a un aprendizaje ya más práctico? Pues agarra una flor, vamos a partirla y vamos a ir viendo las partes una por una. Las podemos separar, les podemos poner una etiquetita y listo. 8, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. Muchos maestros tenemos que no planean, ellos únicamente se la van llevando o bajando de lainitas. Una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que haces en la práctica, ¿no? Si tú pones en tu planeación la evaluación como algo importante, ¿cómo vas a evaluar algo? Bueno, pues hay que ver si el niño está aprendiendo, si es una evaluación, y muchas veces ni siquiera evaluamos al niño, nos andamos evaluando nosotros como maestros. Evaluación como parte de la planeación. Si tú planeas en base ya sea a aprendizajes esperados, a lo que eran antes los programas, los contenidos, todo esto debes determinarlo con una evaluación. Y las evaluaciones, pues hay muchas formas de evaluar. Hay la evaluación, pues lo que es la sumativa, la participativa, la coevaluación, y empiezas ahí tú a ver qué es lo que más te conviene. Muchos entienden por evaluación que es hacer un examen. Obviamente eso no es una evaluación. Tú puedes evaluar al niño porque, te vuelvo a poner el ejemplo de la flor, tú le puedes decir, a ver, ¿qué aprendiste? Y el niño con la mayor certeza te va a empezar a explicar ya con las partecitas de la flor ya separadas, te va a decir, mira, esta es la antera, aquí va el polen, los filamentos, y te empieza a hablar ya de una forma más práctica. En cambio, si tú en la evaluación le pones un dibujo, a duras penas te va a contestar unas 5 partecitas de la flor. Esa pudiera ser una evaluación ya más real, ¿no? Basada en tu planeación. Obviamente, pues eso lo tienes que plasmar ahí. Modelar el aprendizaje. Bueno, estos ya son un poquito más complicados de explicar. Modelar. Bueno, si yo veo que algo no me funciona, pues tengo que cambiar de estrategia, ¿sí? Hacer un modelo de cómo quiero tener mis clases, ¿no? Quiero que haya libertad, las quiero hacer muy rígidas, las quiero hacer flexibles. ¿Cómo es que quiero tener mi modelo de aprendizaje? Dicen por ahí, había un método de Freud donde hablaba de libertad. Decía él que muchas veces él, ¿cómo se llama? Decía que el hombre aprende por necesidad, y él desarrolló un método donde empezaba con las palabras básicas que utilizaba la persona, y en cuestión de semanas ya estaba leyendo, ¿sí? Lo podemos ver ese método aplicado a los bebés, que es la primera palabra que dice un bebé, pues agua, mamá, papá, lo que está más próximo a él, y las necesidades, ¿no? Necesita agua, pues son de las primeritas palabras que empieza a manifestar. Entonces tendríamos que hacer un modelo de aprendizaje basado, pues obviamente en todo lo anterior, en las necesidades e intereses de nuestros alumnos. Les sigo. 10. Valorar el aprendizaje informal.
Muchas veces, ya lo repetí en un punto anterior, que pensamos que los alumnos casi no saben nada. Repito, las fuentes de información son muy amplias y el aprendizaje se da en todos lados, incluso un mal aprendizaje, ¿sí? Pueden ser mal informados, por eso es importante que en cuestión de naturales, en el aspecto sexual, se le informe en casa para que el niño no sea mal informado, porque por todos lados le llega información, en la televisión, en el internet, lo que escucha de sus compañeros, ¿sí? Encauzarlo para que ese aprendizaje informal se vuelva formal como pues, mediante la investigación. Si el niño escucha algo, dice, yo tengo interés en eso, va y busca en internet, en algún libro, ya prácticamente es por internet, va y busca acerca de ese tema y vaya, ya de informal lo cambió a formal, ya tiene un sustento para poder platicar de eso. La cultura del aprendizaje. Es muy parecido al punto 10 que yo te decía. Hay veces en que el niño solito va investigando, solito va aprendiendo. Hace un año estuvimos en un curso donde mencionaban a un personaje que se llama Sugata Mitra, dice que él por allá en la India pusieron una computadora en un barrio, una o dos, tres computadoras en un barrio extremadamente pobre. Y cuando las ponen, los alumnos o las personas, más bien, que estaban por ahí cerca, les da curiosidad, pero nadie las tocaba el primer día, ¿no? No sabían de quién eran, se fueran a descomponer o algo. Al cabo de varios días, ya había personas sabiéndolas manejar con facilidad. Al cabo de más días, pues ya había personas que las movían al derecho y al revés. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el maestro, pues en lugar de ser facilitador del aprendizaje, lo toma como una barrera de aprendizaje, ¿no? Muchas veces el alumno tiende a favorecer su cultura de aprendizaje. ¿Cómo? Pues mediante la investigación. Así es como la desarrolla él, ¿sí? Por instinto, por interés, por lo que sea. Apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Bueno, este punto ya venía desarrollándose y nos mencionaban a las personas con necesidades educativas especiales, a la gente que decimos con discapacidad o capacidades diferentes. Tenemos que ver que el salón no es homogéneo, es heterogéneo, hay muchas formas de aprendizaje. Tenemos que ver y conocer a nuestros alumnos. Es muy difícil y sobre todo nos piden que planeemos en base a la diversidad. Hemos tenido niños autistas, hemos tenido niños con síndrome de Down, Asperger, con diferentes clases y capacidades, y algunos tienen talentos pero sorprendentes, ¿sí? Son buenos para las matemáticas, aparentemente no están oyendo la clase, están haciendo otra cosa, pero todo lo aprenden, saben leer, saben inglés, saben computación. Lo único que diferencia un poquito es que muchas veces son un poquito antisociales, pero de ahí en fuera son buenos, ¿eh? Entonces, usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. Bueno, yo siempre he sido partidario de decir que donde no hay disciplina, pues no hay aprendizaje. La disciplina no lo tomemos como un método, por ahí muy riguroso, que no te muevas, no te pares, no respires, no, eso ya pasó a la historia. La disciplina se da despertando el interés, ya no lo mencionaba ahí, se da despertando el interés en los alumnos, ¿sí? Lo podemos despertar como pues, haciéndole la clase atractiva. Si no le hago la clase atractiva, divertida, obviamente no se me facilitará la disciplina. ¿Cómo la puedo hacer atractiva? Pues muy bien, no es necesario estar encerrado todo el día en el salón. Yo me puedo ir al patio a dar mi clase. Favorecer la disciplina es ir más allá del salón de clases, ¿no? Y las reglas de conducta, los tan famosos que cuando entran, los tan famosos reglamentos que ponen en el salón. Obviamente eso no, dice el maestro, no puede comer el alumno en el salón de clases, ¿no? Y el maestro comiéndose sus galletitas, su café. No sabemos si el alumno en realidad pudo haber desayunado porque se le pudo haber atorado algo. ¿Qué puede pasar? Pues, maestro, me da permiso de comer, adelante, coma, no hay ningún problema. El niño se va a sentir contento y le dice uno, comiendo y trabajando, y el niño se va a sentir comprometido a que usted le dio libertad, pero a la vez se le está dando una obligación. Y el niño encantado va a empezar a trabajar y va a estar comiendo, ¿no? Y va a tener ánimos de seguir trabajando. Eso es para mí los principios pedagógicos. Para poder ir a la par. Mira, a mí siempre me ha gustado tener libertad, tener disciplina, que se propicie el aprendizaje, ¿sí? Tener la evaluación como algo fundamental. Ahorita el problema, lo principal va a ser la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? No sabemos. La Secretaría de Educación en el ciclo pasado, para terminar, nos dio criterios de evaluación. Los criterios, a final de cuentas, los tomaba cada maestro, nos dijeron que no. Y los criterios de evaluación fue promediar lo que el niño había sacado en los 2 primeros bimestres y aumentar la calificación. Si el niño había entregado todos sus trabajos, podíamos aumentarle. Si el niño no había entregado un solo trabajo en todo esto del ciclo pasado que se vino lo de la pandemia desde marzo a abril, no podíamos bajarle la calificación. Teníamos prohibido. Decía el documento que nos mandaron, no se puede perjudicar a ningún alumno. Si el niño tenía de promedio 8 y yo le quería bajar a 7 o a 6 por no haber entregado ningún trabajo, no podía porque ya lo estaba perjudicando. La calificación que yo podía poner era 8, 9 o 10. Eso era no perjudicarlo. Ese es para mí el aprendizaje, bueno, de los aprendizajes esperados que veo que nos va a resultar muy difícil de aplicar, ¿eh? Si no es que el más. ¿Cómo vamos a evaluar el primer periodo? No lo sabemos hasta que nos den indicaciones. Y hay que recordar que la evaluación se da de forma cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa pues, es facilita poner un número.
sumar la cualitativa es muy difícil, sobre todo porque ahorita no estamos en clases, ¿no? Ver las participaciones, esas sí las tengo, pero sobre todo el interés que muestra el niño. Hay niños que no contestan, no participan, pero eso no significa que no vea yo que no tengan interés, porque los trabajos me los entregan